en las montañas olvidadas del sur, donde la niebla se arrastra como serpientes entre los árboles antiguos, existe un pueblo que no encontrarás en ningún mapa. Sus habitantes hablan en susurros después del anochecer, y cuando el gallo canta 3 veces antes del alba, cierran sus ventanas con tablones de madera y rezan en silencio. Esta es la historia que se cuenta en esas montañas. Una historia que hiela la sangre. Primera parte. El pueblo de las sombras. Todo comenzó en el invierno de hace muchos años, cuando Diego Montero llegó al pueblo buscando refugio de una tormenta que amenazaba con arrancar los árboles de raíz. Era un hombre joven, de apenas 25 años, que viajaba de aldea en aldea vendiendo remedios y hierbas medicinales. No creía en supersticiones ni en leyendas. Para él, el mundo tenía explicaciones racionales. El pueblo se llamaba San Jerónimo del Valle, aunque los lugareños simplemente lo llamaban El Valle. Las casas eran de piedra gris, con techos inclinados cubiertos de musgo negro que parecía moverse con vida propia cuando el viento soplaba. Las calles eran de tierra apisonada, y en el centro había una plaza con una fuente seca que nadie se atrevía a reparar. Diego encontró posada en la única taberna del pueblo, regentada por un hombre viejo y tuerto llamado Sebastián. El lugar olía a humedad, tabaco y algo más. Algo agrio y desagradable que Diego no pudo identificar. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte, muchacho?, preguntó Sebastián mientras le servía un plato de guiso tibio. Solo hasta que pase la tormenta, respondió Diego sacudiéndose el agua de la capa. El viejo se quedó mirándolo con su único ojo, un ojo amarillento que parecía ver más de lo que debería. Entonces será mejor que te vayas mañana al amanecer, antes de que ella te vea. Diego soltó una risa nerviosa. ¿Ella? ¿Quién es ella? Sebastián no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba el vidrio con furia, y luego bajó la voz hasta convertirla casi en un suspiro. La bruja del valle. Doña Carmela la llamaban antes, cuando aún era humana. Ahora es otra cosa. Algo que no debería existir. Diego sonrió con condescendencia. Había escuchado cientos de historias similares en sus viajes. Cada pueblo tenía su fantasma, su demonio, su monstruo particular. No creo en brujas, don Sebastián. No se trata de creer o no creer, muchacho. Se trata de sobrevivir. El viejo se alejó cojeando hacia la cocina, dejando a Diego con su guiso y sus pensamientos. Afuera, la tormenta rugía como una bestia herida. Esa noche, Diego durmió en una habitación pequeña en el segundo piso de la taberna. La cama era dura y las sábanas olían a moho, pero el cansancio pudo más que la comodidad. Se quedó dormido escuchando el tamborileo de la lluvia contra el tejado. A las 3 de la madrugada, algo lo despertó. No fue un sonido, exactamente. Fue más bien la ausencia de sonido. La lluvia había cesado de repente, y en el silencio que siguió, Diego escuchó otra cosa: cacareos. Al principio pensó que era su imaginación, o quizás algún animal en el establo cercano. Pero el sonido se acercaba, un cacareo agudo, casi humano en su modulación, que subía y bajaba en tonos que le erizaban la piel. Diego se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba la plaza desierta con una luz plateada y enfermiza. Y allí, en medio de la plaza, junto a la fuente seca, había una gallina. Pero no era una gallina común. Era completamente negra, tan negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas, y era enorme, del tamaño de un perro grande. Se movía con pasos deliberados, casi ceremoniosos, cacareando con ese sonido perturbador que hacía que Diego sintiera náuseas. Mientras la observaba, hipnotizado por el horror, la gallina giró su cabeza 180 grados sin mover el cuerpo y lo miró directamente a él. A través de la ventana, a través de la oscuridad, como si supiera exactamente dónde estaba. Diego retrocedió instintivamente, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Cuando se recuperó y volvió a mirar por la ventana,
La gallina había desaparecido. Pero en el cristal, dibujado con algo que parecía sangre, había un símbolo. Un círculo con 3 líneas onduladas atravesándolo. Diego no pudo volver a dormir esa noche. Segunda parte. La historia de Doña Carmela. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, encontró a Sebastián sentado en una mesa junto a la ventana, fumando una pipa de madera oscura. El viejo lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «¿Así que la viste?» No era una pregunta. Diego asintió lentamente y se sentó frente a él. «¿Qué demonios fue eso?» Sebastián suspiró profundamente, expulsando una nube de humo que se elevó en espirales hacia el techo manchado. «Te lo advertí, muchacho. Pero ya que la viste, supongo que mereces saber la verdad, o al menos lo que sabemos de ella». El viejo se sirvió un vaso de aguardiente, a pesar de la hora temprana, y comenzó a hablar. Doña Carmela llegó al pueblo hace más de 30 años. Nadie sabía de dónde venía, pero no parecía una mujer común. Era hermosa, eso sí, con ojos verdes como las esmeraldas y cabello negro que le llegaba hasta la cintura. Se instaló en una casa vieja en las afueras del valle, cerca del bosque. Decía que era curandera, que sabía de hierbas y remedios. ¿Y lo era?, preguntó Diego. Oh, sí, era muy buena, demasiado buena. Curaba enfermedades que ningún médico podía curar. Hacía que las mujeres estériles quedaran embarazadas. Devolvía la vista a los ciegos. La gente venía de pueblos lejanos para consultarla. Pagaban fortunas por sus servicios. Entonces, ¿por qué la llaman bruja? Sebastián lo miró con su ojo amarillento. Porque todo tiene un precio, muchacho. Y el precio de Doña Carmela era extraño. A veces pedía dinero, otras veces pedía objetos sin valor aparente, un mechón de cabello, una uña del pie, un diente de leche, y a veces pedía favores que nadie entendía. ¿Qué tipo de favores? Que sacrificaras un animal en la luna nueva, que enterraras algo en tu jardín a medianoche, que no pronunciaras el nombre de un ser querido durante una semana. Cosas raras, pero la gente las hacía porque sus curas funcionaban. El viejo hizo una pausa y tomó un trago largo de aguardiente. Todo cambió hace 15 años, cuando murió el hijo de Marcos Villareal. Diego se inclinó hacia adelante, captado completamente por la historia. ¿Qué pasó? Marcos tenía un hijo de 10 años, un niño enfermizo que había estado débil toda su vida. Una noche, el niño empeoró tanto que parecía que no iba a ver el amanecer. Marcos, desesperado, fue a buscar a Doña Carmela. Ella le dijo que podía salvar al niño, pero que el precio sería alto. Marcos aceptó sin preguntar. Doña Carmela hizo sus rituales, quemó sus hierbas, murmuró sus palabras. Y el niño mejoró. Para el amanecer, estaba sentado en su cama, comiendo con apetito. Parecía un milagro. Pero al tercer día el perro de la familia murió. Al quinto día murió el caballo. Al séptimo día, la esposa de Marcos empezó a enfermarse. Y al 10º día, ella también murió. Doña Carmela había trasladado la enfermedad del niño a otros. Marcos enloqueció de dolor y rabia. Reunió a los hombres del pueblo y fueron a confrontarla. Pero cuando llegaron a su casa, Doña Carmela los estaba esperando. Según cuentan los que estuvieron allí, ella no parecía humana ya. Sus ojos brillaban con luz propia y su voz resonaba como si hablaran varias personas a la vez. Les dijo que había estado engañándolos durante años, alimentándose de su desesperación y su fe, que cada cura que realizaba la hacía más fuerte, más poderosa, que ya no necesitaba su forma humana. Y entonces, frente a todos ellos, se transformó. Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿En la gallina negra? Sebastián asintió sombríamente. En la gallina negra, una criatura enorme, monstruosa, con ojos de fuego, atacó a los hombres con una furia inimaginable. Sus garras eran como cuchillos, su pico podía arrancar la carne del hueso. Mató a 3 hombres esa noche. Los demás huyeron. Desde entonces,
Ella vive en su vieja casa, en el bosque. Durante el día, no la vemos. Pero cuando cae la noche, especialmente en luna llena, se transforma y recorre el pueblo. Busca a aquellos que están enfermos, que están desesperados, que están débiles, y se los lleva. Nadie sabe qué hace con ellos, pero nunca vuelven. Diego se quedó en silencio, procesando la información. Parte de él todavía quería creer que era una historia exagerada, una leyenda local distorsionada por el miedo. Pero había visto esa cosa. Había sentido el peso de su mirada. ¿Por qué no se van?, preguntó finalmente. ¿Por qué no abandonan el pueblo? Sebastián soltó una risa amarga. Algunos lo intentaron, pero el valle está maldito ahora. Aquellos que se van, bueno, digamos que no llegan muy lejos. Sus cuerpos aparecen en el bosque desgarrados con marcas de garras y picotazos. La bruja no nos deja ir. Somos sus... ¿cómo decirlo? ¿Su granja? ¿Su despensa? Diego sintió que el desayuno que acababa de comer amenazaba con volver a subir. Tengo que irme de aquí. Ahora. No puedes. La viste anoche. Marcó tu ventana. Eso significa que te ha elegido. ¿Elegido? ¿Elegido para qué? Sebastián no respondió. Solo lo miró con una expresión que mezclaba lástima y algo parecido al alivio, como si estuviera agradecido de que no fuera él el elegido esta vez. Tercera parte. El primer ataque. Diego pasó el resto del día intentando encontrar una manera de salir del pueblo. Habló con los habitantes, pero todos le dieron la misma respuesta. Era imposible. El bosque que rodeaba el valle era un laberinto sin salida. Los caminos cambiaban de lugar, los árboles se movían cuando no los mirabas, y la gallina negra siempre encontraba a los que intentaban huir. Mientras caminaba por las calles desiertas, notó algo perturbador. El pueblo parecía estar muriendo lentamente. Las casas estaban en mal estado, con ventanas rotas y paredes agrietadas. No había niños jugando, no había comerciantes vendiendo. Solo adultos de mediana edad y ancianos, todos con la misma expresión vacía y resignada. En la plaza, junto a la fuente seca, encontró a una mujer mayor sentada en un banco de piedra. Tenía el cabello blanco y la piel arrugada como papel viejo. Cuando Diego se acercó, ella levantó la vista y sonrió con una boca sin dientes. «Tú eres el nuevo», dijo con voz cascada, «el que ella eligió». «¿Cómo lo sabe?» «Todos lo sabemos. Se siente en el aire, un olor a azufre y sangre. Ella está excitada. Hace tiempo que no elige a alguien joven y fuerte». Diego se sentó junto a la mujer, sintiéndose de repente muy cansado. «¿Qué me va a pasar?» «Vendrá por ti. Probablemente esta noche. Te arrastrará a su casa y... bueno, nadie sabe exactamente qué hace allí, pero los gritos se escuchan durante horas, a veces días». La mujer hablaba con una calma escalofriante, como si estuviera discutiendo el clima. «Debe haber una manera de detenerla», insistió Diego. «¿Nadie ha intentado matarla?» «Oh, sí. Muchos lo intentaron. Quemaron su casa, pero ella sobrevivió. Le dispararon con rifles, pero las balas la atravesaban sin hacerle daño. Un grupo de hombres trajo a un sacerdote de la ciudad. Pero cuando llegaron a su casa, el sacerdote empezó a gritar que podía ver demonios. Se arrancó los propios ojos antes de que pudieran detenerlo. Entonces no hay esperanza». «Hay una cosa», dijo la mujer bajando la voz. «Una sola manera de acabar con ella, pero es peligrosa. Más peligrosa que enfrentarla directamente. Dígamela, por favor». La mujer lo miró con sus ojos acuosos y nublados. «Debes ir a su casa. Durante el día, cuando está descansando, debes encontrar su corazón». «¿Su corazón?» Cuando se transformó, escondió su corazón humano en algún lugar de su casa. Mientras ese corazón siga latiendo, ella es inmortal. Pero si lo encuentras y lo destruyes, ella morirá. Tanto la mujer como la bestia. Diego sintió un destello de esperanza. ¿Dónde está ese corazón? Nadie lo sabe. Está escondido en algún lugar de esa casa maldita.
Algunos dicen que lo oculta en una caja de hierro, otros que lo enterró bajo el suelo. Hay quien dice que lo dejó en una urna de cristal alimentándolo con sangre fresca. ¿Y si no encuentro el corazón? La mujer no respondió, solo lo miró con una expresión que lo decía todo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Diego regresó a la taberna. Sebastián le había preparado una habitación diferente, en la planta baja, con las ventanas tapiadas con tablones gruesos. Había colocado sal en el umbral de la puerta y colgado ramitas de algo que parecía romero en las esquinas. No sé si esto servirá de algo, admitió el viejo, pero es lo único que puedo hacer. Diego le agradeció y se encerró en la habitación. Había tomado una decisión. Por la mañana iría a la casa de la bruja. Encontraría ese corazón y lo destruiría, o moriría intentándolo. Pero primero tenía que sobrevivir la noche. Las primeras horas pasaron en silencio. Diego se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, aferrando un cuchillo que le había prestado Sebastián. La luz de una vela titilaba en la mesita, proyectando sombras danzantes en las paredes. A las 11, escuchó los primeros cacareos. Eran distantes al principio, como si la criatura estuviera en el otro extremo del pueblo. Pero lentamente, inexorablemente, se fueron acercando. Diego podía rastrear su progreso por el sonido. Calle por calle, casa por casa, la gallina negra se aproximaba. Cuando los cacareos estuvieron justo afuera de la taberna, se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Diego podía escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, el crujido de la madera vieja. Y entonces escuchó otra cosa. Rasguños. Algo estaba arañando la puerta, no con furia, sino con paciencia. Rasguño tras rasguño, metódico y persistente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Diego apretó el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería correr, pero se obligó a quedarse quieto. La anciana había dicho que la criatura vendría por él, pero también había dicho que durante el día estaría indefensa. Solo tenía que sobrevivir hasta el amanecer. Los rasguños continuaron durante horas. A veces se detenían, y en esos momentos de silencio, Diego escuchaba respiración. No era la respiración de un animal, era más profunda, más pesada, como si algo enorme estuviera presionando su peso contra la puerta. Entonces comenzó a hablar. Diego, susurró una voz femenina, suave y dulce como la miel. Diego, sé que estás ahí. Puedo olerte. Puedo oler tu miedo, tu sudor, tu sangre joven y caliente. Diego no respondió. Sabía que no debía responder. ¿Por qué te resistes? Continuó la voz. Soy lo que buscas, ¿no es cierto? Has viajado tanto, vendiendo tus remedios insignificantes, buscando el poder verdadero. Yo puedo dártelo. Puedo enseñarte secretos que ningún mortal conoce. Puedo hacerte inmortal. Vete, murmuró Diego sin poder contenerse. Una risa resonó del otro lado de la puerta. No era una risa humana. Era el sonido que haría un animal si aprendiera a reír. Ahí está. Sabía que hablarías. Todos hablan al final. La soledad es insoportable, ¿verdad? Especialmente cuando sabes que hay alguien del otro lado, esperando. Los rasguños se reanudaron, pero esta vez con más intensidad. Los tablones que cubrían la puerta comenzaron a crujir bajo la presión. El polvo caía del marco. Diego se levantó, retrocediendo hacia el rincón más alejado de la habitación. La vela se apagó de repente, sumergiéndolo en la oscuridad total. Solo podía ver 2 puntos de luz roja filtrándose por las rendijas de la puerta. Los ojos de la gallina negra. Esta noche no, dijo la voz, ahora fría y sin emoción. Esta noche solo quiero que sepas que no hay escapatoria. Mañana, cuando vayas a mi casa como sé que harás, estaré esperándote. Y entonces, Diego, entonces comenzará tu verdadero tormento. Los ojos rojos desaparecieron. Los rasguños cesaron, y Diego se quedó solo en la oscuridad, temblando, sabiendo que lo peor aún estaba por venir.
Cuarta parte. La casa en el bosque. El amanecer llegó como una liberación. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de los tablones, Diego sintió que podía volver a respirar. Los rasguños habían cesado horas atrás, pero él no se había atrevido a moverse hasta estar seguro de que la noche había terminado. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Sebastián dormido en una silla en el pasillo, con una escopeta vieja sobre el regazo. El viejo se despertó sobresaltado cuando escuchó la puerta. ¿Sobreviviste?, preguntó mirando a Diego con ojos inyectados en sangre. Sí. Y ahora voy a terminar con esto. Sebastián negó con la cabeza. Es una locura, muchacho. Nadie que haya ido a su casa ha regresado. Entonces seré el primero. Diego desayunó rápidamente, ignorando las protestas del tabernero, y se preparó para el viaje. Se equipó con un cuchillo grande, cerillas, una linterna de aceite y una pequeña piqueta que encontró en el sótano de la taberna. No sabía exactamente qué esperaba encontrar en la casa de la bruja, pero quería estar preparado. La anciana de la plaza le dio indicaciones. La casa estaba a 1 hora de caminata, adentrándose en el bosque por un sendero que pocos se atrevían a recorrer. Ella le advirtió que no se desviara del camino, no importaba qué escuchara o viera. Diego partió cuando el sol estaba alto en el cielo. El bosque que rodeaba el valle era denso y oscuro, con árboles tan altos que sus copas bloqueaban casi toda la luz. El sendero era apenas visible, cubierto de hojas muertas y raíces retorcidas que parecían dedos tratando de agarrarlo. Mientras caminaba, notó que el bosque estaba completamente silencioso. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando. Solo el crujido de sus propios pasos y el susurro del viento entre las hojas. A los 30 minutos comenzó a escuchar voces. Al principio eran apenas susurros tan bajos que pensó que era su imaginación. Pero gradualmente se hicieron más fuertes, más claras. Reconoció algunas de ellas. La voz de su madre, muerta hacía años. La voz de una mujer que había amado y perdido. La voz de un amigo de la infancia que se había ahogado en un río. Diego, lo llamaban. Diego, ven con nosotros. Aquí estamos seguros. ¿Aquí nunca tendrás que tener miedo otra vez? Apretó los dientes y continuó caminando manteniendo la vista fija en el sendero. La anciana le había advertido sobre esto. El bosque estaba lleno de trucos y engaños, ecos de los que habían muerto allí. Entonces vio figuras entre los árboles, sombras que se movían con formas humanas, pero que desaparecían cuando trataba de mirarlas directamente. Algunas parecían estar llorando. Otras estaban inmóviles, observándolo con ojos que no estaban allí. Diego aceleró el paso, sintiendo el pánico trepar por su garganta. Pero no corrió. Correr en este bosque sería perderse para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, el bosque se abrió en un claro, y allí, en el centro, estaba la casa. Era más grande de lo que había imaginado. 2 pisos de piedra gris cubierta de musgo negro y enredaderas muertas. Las ventanas estaban rotas, y algunos de los cristales colgaban como dientes afilados. La puerta principal estaba entreabierta, revelando oscuridad absoluta en el interior. Alrededor de la casa había restos de cosas. Diego no quiso mirar demasiado de cerca, pero podía distinguir huesos blanqueados, telas rasgadas, objetos personales oxidados. Los restos de todos los que habían venido antes que él. Se acercó lentamente a la puerta, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. El olor que emanaba de la casa era nauseabundo. Una mezcla de carne podrida, moho y algo químico que le quemaba la nariz. Empujó la puerta con el pie. Esta se abrió con un chirrido largo y agudo como un grito de dolor. El interior era aún peor que el exterior. Los muebles estaban volcados y cubiertos de telarañas. Las paredes estaban manchadas con lo que parecían pinturas hechas con sangre. Símbolos extraños, palabras en idiomas que no podía leer, rostros distorsionados de agonía. El suelo estaba cubierto de huesos pequeños, quizás de aves o roedores. Diego entró,
alumbrando con la linterna cada rincón. Había varias habitaciones en la planta baja, una cocina con ollas llenas de líquidos negros y espesos, una sala con un altar improvisado cubierto de velas negras derretidas, y una despensa que contenía frascos llenos de partes de cuerpo conservadas en líquidos turbios. Pero no encontró ningún corazón. Subió las escaleras, que crujían peligrosamente bajo su peso. El segundo piso era aún más perturbador. Había 3 dormitorios, cada uno con camas manchadas de sangre vieja. En uno de ellos, encontró jaulas pequeñas colgando del techo, algunas todavía con restos de plumas negras. En la habitación del fondo, la más grande, encontró lo que parecía ser el dormitorio de doña Carmela, cuando aún era humana. Había un espejo agrietado, un tocador con cepillos de cabello antiguos, y un armario lleno de vestidos que olían a naftalina y muerte. Y en el centro de la habitación había un agujero en el suelo. Diego se acercó con cautela. El agujero era de aproximadamente 1 metro de diámetro y descendía hacia la oscuridad. Cuando iluminó con la linterna, vio escaleras de madera que bajaban. ¿Hacia dónde? ¿Un sótano? ¿Una cueva? Sabía que no tenía opción. Si el corazón estaba en algún lugar de esta casa, probablemente estaba allí abajo. Comenzó a descender. Las escaleras eran empinadas y resbaladizas. Las paredes de tierra a ambos lados goteaban humedad, y el aire se volvía más pesado y fétido con cada paso. Contó 30 escalones antes de llegar al fondo. Se encontró en una caverna subterránea, excavada artificialmente. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos. Estos brillaban tenuemente con una luz verdosa fosforescente. El techo era bajo, apenas podía mantenerse erguido. Y en el centro de la caverna, sobre un pedestal de piedra negra, había una urna de cristal. Diego se acercó lentamente, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Dentro de la urna, flotando en un líquido rojo espeso, había un corazón humano. Pero no era un corazón normal. Era enorme, del tamaño de 2 puños, y aún latía. Cada pulsación enviaba ondas en el líquido y hacía que la urna vibrara levemente. Las venas que colgaban de él eran negras y retorcidas como raíces. Diego levantó la piqueta, preparándose para romper la urna, y entonces escuchó la voz detrás de él. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? Se giró, y allí, bloqueando la única salida, estaba doña Carmela. No estaba en su forma de gallina negra. Era humana, o al menos tenía forma humana. Era hermosa, tal como Sebastián la había descrito. Ojos verdes brillantes, cabello negro hasta la cintura, piel pálida y perfecta. Pero había algo profundamente equivocado en ella. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado gráciles. Sus ojos no parpadeaban, y cuando sonrió, mostró dientes que eran demasiado afilados, demasiado numerosos. «Has sido muy valiente, Diego», dijo, su voz resonando en la caverna. «O muy tonto. Aún no decido cuál». Diego apretó el mango de la piqueta. «Voy a destruir tu corazón. Y esto terminará». Ella rió, y el sonido hizo eco en las paredes hasta convertirse en algo que no era risa en absoluto. Mi corazón. Sí, ahí está. Mi humanidad. Mi debilidad. Mi conexión con ese mundo patético de mortales. Lo odio y lo amo al mismo tiempo. He pensado 1000 veces en destruirlo yo misma, liberarme completamente. Pero hay algo nostálgico en mantenerlo. Un recordatorio de lo que era antes de convertirme en algo glorioso. Se acercó un paso. Diego retrocedió hasta que su espalda tocó el pedestal. Pero tú no vas a destruirlo, Diego, porque si lo haces me matas, y si me matas, nunca saldrás de este bosque. La maldición que puse en el valle no terminará con mi muerte. Solo se intensificará. Todos los que están atrapados allí morirán en agonía. ¿Y tú? Tú te quedarás aquí abajo, en esta cueva, muerto de hambre y sed, acompañado solo por mi corazón inerte.
Diego sabía que estaba mintiendo, o al menos esperaba que estuviera mintiendo. Pero había una certeza en su voz que lo hacía dudar. Además, continuó ella, ¿qué te hace pensar que puedes destruirlo? No es un corazón común. He pasado décadas alimentándolo con sangre de vírgenes, con lágrimas de viudas, con el último aliento de moribundos. Es más fuerte que cualquier metal, más resistente que cualquier piedra. Hay una sola manera de averiguarlo, dijo Diego, y levantó la piqueta. Doña Carmela dejó de sonreír. Sus ojos brillaron con un rojo intenso. Entonces has elegido el dolor. Y se transformó. El cambio fue instantáneo y grotesco. Su cuerpo se contrajo y expandió. Sus brazos se convirtieron en alas negras, sus piernas en garras afiladas. En un segundo, la hermosa mujer había desaparecido, reemplazada por la gallina negra monstruosa. La criatura lanzó un cacareo ensordecedor y se abalanzó sobre Diego. Quinta parte. El sacrificio. Diego no tuvo tiempo de pensar. Actuó por puro instinto. Se arrojó a un lado justo cuando las garras de la gallina negra rasgaban el aire donde había estado su cabeza. Aterrizó mal, rodando sobre su hombro, pero logró mantener el agarre en la piqueta. La criatura se giró hacia él con una velocidad antinatural. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como faros del infierno. Abrió su pico, y de él salió no un cacareo, sino un grito casi humano de rabia y hambre. Diego se puso de pie a duras penas, colocándose entre la criatura y la urna. Si podía mantenerla distraída el tiempo suficiente, tal vez podría encontrar una oportunidad para romper el cristal. La gallina negra lo estudió por un momento, ladeando la cabeza de esa manera perturbadora que tienen las aves. Y entonces habló. Su boca no se movía de forma que correspondiera con las palabras, como si el sonido viniera de otra parte. Hueles a miedo, Diego. Hueles a desesperación. Es delicioso. Atacó de nuevo, esta vez con sus alas. Diego las había subestimado. No eran simples alas de ave. Eran armas. Los bordes eran afilados como cuchillas, y cuando una de ellas le rozó el brazo, abrió un corte profundo que inmediatamente comenzó a sangrar. Diego gritó de dolor, pero no se rindió. Contraatacó con la piqueta, golpeando el cuerpo de la criatura. La herramienta rebotó en las plumas como si golpeara metal. No sirvió de nada. ¿Ves? Se burló la gallina negra. No puedes herirme. No puedes matarme. Solo puedes sufrir. Mientras esquivaba otro ataque, Diego se dio cuenta de que tenía razón. No podía luchar contra esta cosa. Era demasiado fuerte, demasiado rápida. Su única posibilidad era destruir el corazón. Fingió un ataque hacia la derecha y luego se giró abruptamente, corriendo hacia el pedestal. La gallina negra anticipó su movimiento y saltó, cayendo entre él y la urna. Pero Diego ya había esperado eso. En lugar de ir directamente a la urna, se arrojó al suelo y rodó bajo las patas de la criatura. Sintió las garras rasgar su espalda, desgarrando la camisa y la piel debajo, pero no se detuvo. Llegó al otro lado y se levantó de un salto. Estaba justo frente a la urna. Levantó la piqueta con ambas manos, ignorando el dolor de sus heridas, y la descargó con toda su fuerza contra el cristal. El cristal se agrietó. El corazón dentro latió más rápido, casi frenéticamente. La gallina negra lanzó un chillido de dolor y pánico. Era el primer sonido genuino de vulnerabilidad que Diego había escuchado de ella. «¡No!», gritó la voz de doña Carmela, ahora desesperada. «Detente. Te daré lo que quieras. Poder. Inmortalidad. Riquezas». Diego levantó la piqueta de nuevo, preparándose para el golpe final. Pero entonces algo lo agarró por detrás. Garras se hundieron en sus hombros, levantándolo del suelo. La gallina negra lo había atrapado. Podía sentir su aliento caliente y pútrido en su nuca. Podía escuchar el chasquido de su pico cerca de su oreja. «Voy a arrancarte los ojos primero», susurró la voz en su cabeza. Luego la lengua. Luego, lentamente, cada dedo de tus manos.
y cuando estés rogando por la muerte, te mantendré vivo, durante días, durante semanas, hasta que tu mente se quiebre y no seas nada más que un recipiente vacío de dolor. Diego sabía que tenía una sola oportunidad. Con un grito de esfuerzo sobrehumano, se retorció en el agarre de la criatura, sintiendo cómo las garras desgarraban más profundamente su carne. Levantó la piqueta hacia atrás, por encima de su cabeza, y la clavó en uno de los ojos rojos de la gallina negra. La criatura chilló y lo soltó. Diego cayó al suelo, el impacto expulsando el aire de sus pulmones. Pero no se quedó ahí, rodó hacia adelante, agarró la piqueta que había caído cerca del pedestal, y la estrelló contra la urna con toda la fuerza que le quedaba. Esta vez, el cristal se hizo añicos. El líquido rojo se derramó sobre el pedestal y el suelo. Y el corazón cayó, aún latiendo, sobre la piedra negra. Diego no lo pensó. Tomó el cuchillo de su cinturón y lo hundió en el corazón con ambas manos. El efecto fue inmediato y aterrador. La gallina negra comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente, como si estuviera siendo electrocutado. Las plumas negras comenzaron a caerse, revelando piel pálida y marchita debajo. Los ojos rojos se apagaron, volviéndose primero rosas, luego blancos, luego vacíos. El corazón en el pedestal se contrajo una última vez, y se detuvo. La criatura emitió un último sonido. No fue un cacareo ni un grito. Fue un suspiro casi humano de alivio. Y entonces se desmoronó. El cuerpo de la gallina negra se desintegró literalmente, convirtiéndose en cenizas negras que se dispersaron en el aire. En cuestión de segundos, no quedaba nada de la criatura, excepto las cenizas flotando en la oscuridad de la caverna. Diego se dejó caer de rodillas jadeando, sangrando, temblando. Lo había hecho. Había matado a la bruja. Pero su alivio duró solo un momento, porque entonces la caverna comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron. Pedazos de tierra y piedra comenzaron a caer del techo. Los símbolos en las paredes brillaron intensamente, y luego se apagaron uno por uno. La casa entera estaba colapsando. Diego corrió hacia las escaleras, subiendo tan rápido como sus piernas heridas se lo permitían. Detrás de él escuchaba el rugido de la tierra desmoronándose. Las escaleras crujían y se partían bajo su peso, pero logró llegar al dormitorio justo antes de que el agujero se cerrara completamente, enterrando la caverna bajo toneladas de tierra. Corrió a través de las habitaciones, esquivando vigas que caían y paredes que se derrumbaban. La casa de doña Carmela se estaba destruyendo a sí misma, como si su existencia hubiera estado atada a la vida de su dueña. Llegó a la puerta principal y se arrojó fuera justo cuando el techo se venía abajo detrás de él. Rodó por el suelo del claro, cubriéndose la cabeza con los brazos mientras pedazos de piedra y madera llovían a su alrededor. Y entonces, silencio. Diego se quedó tendido en el suelo durante varios minutos, respirando pesadamente, sin atreverse a moverse por miedo a que sus heridas fueran peores de lo que pensaba. Finalmente, con un gemido de dolor, se sentó y miró hacia atrás. La casa había desaparecido. En su lugar solo quedaba un montículo de escombros cubierto de polvo. Era como si la casa nunca hubiera existido realmente, como si hubiera sido solo una manifestación física de la voluntad de la bruja. Diego se puso de pie con dificultad y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. El bosque, notó, era diferente. Los árboles parecían menos opresivos. La luz del sol se filtraba más fácilmente entre las copas. Y lo más importante, podía escuchar pájaros cantando. El viaje de regreso fue más corto de lo que había sido la ida. El sendero era claro y recto, sin engaños ni ilusiones. Cuando salió del bosque y vio el pueblo a lo lejos, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo llorar. Sexta parte. El precio de la libertad. Cuando Diego llegó al pueblo, encontró a toda la gente reunida en la plaza. Sebastián estaba al frente, con su escopeta en las manos.
Todos se veían tensos, asustados, preparados para lo peor. Pero cuando vieron a Diego emergiendo del bosque, cubierto de sangre y cenizas, hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, alguien gritó: «¡Lo hizo! ¡Mató a la bruja!». La multitud estalló en vítores. La gente corría hacia él. Algunos lloraban, otros reían. Sebastián lo abrazó con tanta fuerza que Diego pensó que sus costillas magulladas se romperían. «Lo sentimos, muchacho», decía el viejo una y otra vez. «Sentimos la niebla levantarse esta mañana. La opresión que siempre sentíamos desapareció. Supimos que habías tenido éxito, pero no sabíamos si habías sobrevivido». Diego pasó los siguientes 3 días recuperándose en la taberna. Las mujeres del pueblo curaron sus heridas con cataplasmas y vendajes. Los hombres le traían comida y bebida. Los niños que Diego no había visto antes, estaban escondidos, le explicaron para protegerlos de la bruja. Venían a mirarlo con asombro. La anciana de la plaza vino a visitarlo en su segunda noche de recuperación. Se sentó junto a su cama y lo miró con sus ojos nublados. «Has salvado al pueblo, Diego. Has roto la maldición. Ahora podemos irnos si queremos. O quedarnos sin miedo. Has devuelto algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre. La elección». «Solo hice lo que era necesario», respondió Diego, aunque por dentro se sentía orgulloso. «Pero hay algo que debes saber», continuó la anciana, su tono volviéndose más serio. «La muerte de una bruja como doña Carmela no pasa sin consecuencias». «¿Qué quiere decir?» «Su poder tenía que ir a alguna parte. La magia no simplemente desaparece, se transforma, se transfiere. Y tú fuiste el que la mató, el que estaba más cerca cuando murió, el que tiene sus cenizas en tu piel y su sangre en tus manos». Diego sintió un escalofrío. «¿Está diciendo que...?» «Estoy diciendo que vigiles. Observa tus sueños. Presta atención a tus pensamientos, porque una parte de ella puede haber permanecido, una semilla de su oscuridad plantada en ti». La anciana se fue, dejando a Diego con pensamientos inquietantes, pero trató de no darles importancia. Estaba exhausto, herido, necesitaba descansar. Ya se preocuparía por eso más tarde. Una semana después, Diego estaba lo suficientemente recuperado para viajar. El pueblo organizó una pequeña celebración en su honor. Le dieron provisiones para el camino, algo de dinero, y ropa nueva para reemplazar la que había sido destrozada en la batalla. Sebastián caminó con él hasta el borde del pueblo. «¿Seguro que quieres irte?», preguntó el viejo. «Podrías quedarte aquí. El pueblo te respeta, te admira. Podrías tener una buena vida». Diego miró hacia atrás, hacia las casas de piedra gris y las calles de tierra que ahora parecían mucho más alegres que cuando había llegado. «No es mi lugar», dijo finalmente. «Tengo que seguir adelante. Hay otros pueblos, otras personas que necesitan ayuda». Sebastián asintió con comprensión. «Entonces ve con Dios, muchacho. Y gracias por todo». Se despidieron con un apretón de manos, y Diego comenzó a caminar por el camino que salía del pueblo. Esta vez, el bosque lo dejó pasar sin trucos ni engaños. En pocas horas, estaba de vuelta en la carretera principal, donde otros viajeros transitaban sin saber nada sobre el horror que había existido tan cerca. Diego continuó su vida como antes, viajando de pueblo en pueblo, vendiendo sus remedios. Pero algo había cambiado en él. No podía explicarlo exactamente. Se sentía diferente, más consciente, como si pudiera ver cosas que otros no podían ver, como si pudiera sentir presencias que otros no sentían. Y sus sueños eran extraños. Soñaba con volar, con ver el mundo desde arriba, desde una perspectiva que nunca había tenido. Soñaba con cazar, con el sabor de la sangre fresca, con el placer de las garras rasgando carne. Soñaba con cacarear a la luna. Trató de ignorarlo. Se dijo a sí mismo que eran solo pesadillas, efectos secundarios del trauma que había vivido. Pero en el fondo, sabía la verdad. La anciana había tenido razón. Algo de doña Carmela había permanecido.
una semilla, una maldición heredada. Meses después, Diego se encontró en otro pueblo, similar en muchos aspectos al valle. La gente allí tenía problemas, enfermedades, desgracias, desesperación, y Diego descubrió que podía ayudarlos, pero no con sus remedios habituales. Podía hacer cosas que antes no podía. Podía curar con solo tocar. Podía ver enfermedades dentro de los cuerpos de las personas. Podía sentir la muerte acercándose a alguien días antes de que ocurriera. Los habitantes del pueblo comenzaron a llamarlo sanador milagroso. Venían de lejos para consultarlo. Le pagaban fortunas. Y Diego aceptaba porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Tenía un don. Sería un desperdicio no usarlo. Pero luego comenzó a pedir favores. Pequeñas cosas al principio. Un mechón de cabello. Una uña. Un diente. Y se dio cuenta, con un horror que no podía expresar, de que estaba repitiendo el patrón. Estaba convirtiéndose en lo que había destruido. Una noche, varios meses después de dejar el valle, Diego se despertó en medio de un bosque. No recordaba cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era irse a dormir en su habitación en una posada. Miró hacia abajo y vio sangre en sus manos, sangre fresca. A unos metros de distancia, en el suelo, había un cuerpo. Un viajero, por su ropa. Su garganta había sido desgarrada. Sus ojos estaban abiertos en una expresión de terror eterno. Y en las heridas, Diego reconoció el patrón. Marcas de garras. Marcas de pico. Cayó de rodillas, horrorizado, comprendiendo finalmente la verdad completa. La bruja no había muerto, no realmente. Se había transferido a él. Lentamente, insidiosamente, estaba tomando el control. Pronto, muy pronto, Diego dejaría de ser Diego. Se convertiría en ella, en la gallina negra, en el terror que acecha en la noche, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Epílogo. El legado. 5 años han pasado desde aquella noche en el bosque. El pueblo del valle prospera ahora. La gente viene y va libremente. Los niños juegan en las calles sin miedo. La fuente en la plaza fue reparada y ahora mana agua cristalina. Sebastián murió el año pasado, de viejo y en paz. Antes de morir, le contó la historia del joven Diego a quien quisiera escucharla. La historia del héroe que los salvó de la bruja. Pero también contó otra historia. Una historia más oscura que algunos preferían no creer. Hablaba de rumores. Rumores que venían de otros pueblos, en otras montañas, en otros valles. Rumores sobre una criatura que acechaba en la noche, una gallina negra enorme, con ojos de fuego, que se llevaba a los enfermos y desesperados. Y hablaba de un hombre que llegaba a los pueblos poco antes de que apareciera la criatura. Un hombre que ofrecía curas milagrosas. Un hombre con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que era demasiado amplia. Un hombre que pedía favores extraños a cambio de sus servicios. Un hombre llamado Diego. La anciana de la plaza, ahora aún más vieja y frágil, escucha estos rumores y niega con la cabeza. Ella lo sabía. Había visto la semilla de oscuridad en Diego desde el principio. Había tratado de advertirle, pero no había sido suficiente. El mal no muere, piensa ella. Solo cambia de forma, solo encuentra nuevos huéspedes. Es un ciclo eterno, una maldición que pasa de uno a otro, y en algún lugar, en alguna montaña remota, en algún pueblo que no aparece en los mapas, una gallina negra camina por las calles desiertas. Sus garras hacen clic contra las piedras, sus ojos rojos brillan en la oscuridad, y dentro de esa criatura, atrapado pero aún consciente, Diego grita. Grita advertencias que nadie puede escuchar, grita súplicas de ayuda que nadie responderá. Porque ahora él es la bruja, él es el terror, él es la maldición que otro valiente, en algún futuro lejano, intentará romper. Y el ciclo continuará. Siempre continúa, porque en las montañas olvidadas, donde la niebla se arrastra como serpientes entre los árboles antiguos, las maldiciones nunca mueren realmente. Solo esperan. Fin.
Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.